La ley, vamos a ver, la ley concursal efectivamente incorporó el principio de unidad de denominación de concurso. Y en las sucesivas reformas que ha habido de la ley se ha mantenido esa terminología. Se ha mantenido y se ha respetado esa terminología. Ha habido muchas reformas de la ley concursal, 29 reformas desde el año 2003. Alguna de ellas particularmente interesante para nosotros hoy, en el año 2013, cuando se aprobó una ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En España, con motivo de la crisis, se dictaron muchas leyes, muchas de una incorrección de técnica legislativa grandísima. Esta, por ejemplo, del año 2013, era para apoyar a los emprendedores, un concepto no jurídico hasta entonces, no estaba el concepto. Y vuelve a modificar la ley concursal. Y cito esta ley, son muchas las leyes, pero cito esta ley porque ahí es donde se incorpora para una situación concreta la figura de la mediación concursal. Luego, en el año 2015, cuando hay el mecanismo de segunda oportunidad, redacción de carga financiera y otras medidas de orden social, se modifica la ley concursal de nuevo y se vuelve a regular la mediación concursal para ese caso concreto. Bien, pues quiero decir que esa gran ley que ha tenido, como decía, 29 reformas, ha sido finalmente, y en un momento en el que nadie lo esperaba, sustituida por un nuevo texto refundido. Si había una ley y 29 reformas al menos de la ley, unas más sustanciales y otras menos sustanciales, pues se esperaba que hubiera un texto unificado. Y en plena pandemia, en pleno COVID, en pleno confinamiento, en pleno estado de alarma, que por cierto ha sido declarado como no ajustado a derecho por el Tribunal Constitucional Español, por supuesto cerrado el legislativo, aparece un Real Decreto, el Real Decreto de 5 de mayo del año 20, por el que se aprueba el texto refundido de la ley concursal. Ese nuevo texto refundido de la ley concursal de mayo del 20 va a entrar en vigor el 1 de septiembre del año 2020. O sea, es un texto muy fresco, muy reciente. Bien es verdad que no debería de tener mayor importancia porque sería un texto articulado todo lo que estaba reformado por parte de esas normas que yo he señalado. Pero la nueva ley concursal va mucho más allá, muchísimo más allá de lo que es un texto refundido. Porque el legislador, el gobierno me refiero, ¿no? que es el que ha actuado del legislador, que es el que ha hecho el Real Decreto, ha armonizado, ha unificado, ha resuelto los conflictos que había y luego, donde le ha parecido, ha incluido todo lo que le ha parecido. Donde le ha parecido oportuno, ha modificado, y no es un texto refundido solo, es una nueva ley concursal, con un contenido sustantivo y con un contenido procedimental incluso distinto. Y por cierto, quiero decir, como relativa curiosidad, esto que estaba señalando, que en la exposición de motivos no dice absolutamente nada, pero el primer epígrafe que recoge hoy la ley concursal del año 20, la ley concursal vigente es del concurso de acreedores, ¿no? Y a partir de ahí regula todo el concurso de acreedores, que es la misma figura del concurso, pero con un nuevo nombre que rechazó cuando se hizo en el año 2003. Todo, por supuesto, nos confunde. Bueno, pues esta ley está dividida en tres libros, como los códigos, como los grandes códigos, ¿no? Está dividida en libros. El primer libro está dedicado al concurso de acreedores y tiene 582 artículos. El tercer libro está dedicado a las normas de derecho internacional privado. Y el segundo libro está dedicado a algo que la ley llama derecho preconcursal. Derecho preconcursal. En ese libro segundo del derecho preconcursal es donde se habla de la mediación concursal. Que realmente no es concursal, es preconcursal, preconcursal, porque el concurso, una vez declarado por el juez, ya no juega la mediación concursal. Luego lo vamos a ver. O sea,
recoge la ley unos institutos antes del concurso. El derecho, como digo, el derecho preconcursal. El libro, en ese segundo libro al cual yo me voy a referir, en ese segundo libro se inicia con una advertencia que dice comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores. Comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores. Hay una ampliación de lo previsto en el artículo 5 bis, por procurar no citar los preceptos de la ley de 9 de julio de 2003, porque ahora se señala que el deudor será una persona natural o jurídica en situación de insolvencia actual o inminente. Y también se señala que pueden iniciarse las negociaciones con los acreedores por parte de ese deudor, de esa persona natural o jurídica, sin ninguna distinción de si es comerciante o no, en una situación de insolvencia actual e inminente. Bien, pues cuando se inicien las conversaciones con los acreedores, hay que comunicar la apertura de la negociación fijándose el día exacto al letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia es el nuevo nombre que la legislación española da al secretario del juzgado, ¿no? Existía antes el secretario del juzgado y ahora recibe el nombre de letrado de la Administración de Justicia. En el momento en el que el deudor, la persona física o jurídica en situación insolvente actual o inminente, inicie negociaciones con los acreedores, debe comunicarlo al letrado de la Administración de Justicia del juzgado correspondiente para que dicte un decreto dejando constancia de lo que está ocurriendo. Y ese decreto debe llevar fecha del mismo día en que se comunica por parte del deudor. Se fija que en este decreto se hacen constar las ejecuciones que se encuentran en curso sobre bienes o derechos, que según la solicitud fuesen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Hay que destacar que hay una gran novedad en la ley y es que la comunicación de la apertura de las negociaciones con los acreedores no producirá por sí sola el vencimiento anticipado de los créditos aplazados. Eso tampoco lo señalaba la ley y ahora se ha incorporado. Y finalmente, los efectos de la comunicación sobre las garantías personales, a la prohibición de iniciación de ejecuciones y a las suspensiones de ejecuciones en tramitación, también queda detenida. Bueno, la ley, como les digo, habla de eso, de que en el momento en que se inicien las primeras negociaciones, las primeras conversaciones, lo que hay que hacer es comunicarlo al letrado para que este letrado de la Administración de Justicia, para que el juzgado, en definitiva, dicte este decreto y se sepa que se han iniciado las conversaciones. Y entonces, en ese libro que se inicia así, se habla de un lado de los acuerdos de refinanciación, de otro lado del acuerdo extrajudicial de pagos. Se le ha comunicado al juzgado que se han iniciado conversaciones, pero se va a intentar un acuerdo con los acreedores fuera del juzgado. Bueno, por eso se llama un acuerdo extrajudicial de pago. Y en este sentido, quiero decirles que está regulado por la ley el acuerdo extrajudicial de pago desde el artículo 631 al artículo 676 o 676, ¿no? Luego empieza la eficacia del acuerdo, etcétera, y hay casi 80 artículos que van a regular el acuerdo extrajudicial de pago. Por supuesto que yo no puedo entrar en el análisis de los artículos, pero también es verdad que si no me refiriera al contenido, aunque fuera vagamente, de cada uno de ellos, o de ellos en bloque, no podríamos entender ni lo que es el acuerdo extrajudicial de pago, ni qué pinta, si me dejan que lo diga así, el mediador concursal en todo este proceso. Por eso, de una manera no muy profunda, no muy rigurosa, voy a hacer el comentario de qué se entiende por el acuerdo extrajudicial de pago y cómo se relaciona, cómo entra la vía de la mediación concursal para intentar solventar el conflicto que ha surgido entre ese deudor, ese
insolvente, ese deudor que va a estar en una insolvencia real ya o inminente y sus acreedores. La verdad es que el legislador ha ido entendiendo que el concurso de acreedores, ha de estar previsto y ha de estar regulado con detalle. Ha habido algún autor que ha señalado, un catedrático de Derecho Civil de España, exige que se regulara con claridad y con garantía, frente a un proceso rígido, un proceso caro, al que solo habría que recurrir cuando de ninguna otra forma fuese posible que los acreedores pudiesen encontrar una solución a la concurrencia sobre el patrimonio del deudor. Es decir, el concurso debe llegar efectivamente cuando sea inevitable, solo cuando sea inevitable. Y por eso el texto refundido de la ley concursal reconoce indirectamente el fracaso del procedimiento, casi total fracaso, al reivindicar el derecho concursal como una herramienta fundamental para la conservación del tejido empresarial y el empleo. Es decir, al reclamar, al reivindicar que cumpla una función que no ha cumplido, o por lo menos que no ha cumplido hasta la fecha. La verdad es que la nueva norma tiene una extensión desmesurada, ¿no? O sea, 752 artículos, y pone sobre aviso qué es con lo que nos vamos a encontrar. Bien, pues los acuerdos extrajudiciales de pago, la posibilidad de iniciar un acuerdo extrajudicial de pago, tiene su origen, como he señalado antes, en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. No me resisto a decir que esa ley, que fue improvisada, como muchas españolas, en el año 13, 14 y 15, absolutamente improvisada, nos dice bueno, habla del emprendedor de responsabilidad limitada, que es una figura nueva que inventa la ley, y dice cosas extrañísimas como que en la escuela los niños deben de ser educados en el emprendimiento, ¿no? Uno queda un poco sorprendido cuando piensas que en la escuela van a hablar del emprendimiento a los niños de 8 años, pero se queda uno tranquilo cuando se entera que hoy, eso quiero comunicarlo porque España a veces llama la atención de una manera tan sorprendente, el Consejo de Ministros ha aprobado un órgano de niños de 8 a 12 años cuyo informe será preceptivo para dictar cualquier norma que tenga que ver con la infancia, ¿no? O sea, puesto a fantasear, somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Bien, pues la ley de apoyo a los emprendedores y a la internacionalización incorporó, no tenía nada que ver con aquello, pero incorporó un nuevo remedio para abordar, para tratar de solventar la situación de preinsolvencia, la situación de preconcursalidad de los considerados por ella empresarios. Los acuerdos extrajudiciales de pago estaban pensados para los empresarios. Y lo hizo una vez que se comprendió por parte del gobierno que el temor al concurso y a sus efectos sobre el deudor disuade a muchas personas a iniciarse en una aventura que ahora se denomina emprender, ¿no? Esta nueva pieza introducida por esta ley lo denomino acuerdo extrajudicial de pago. Por lo tanto, hay un procedimiento, me atrevo a decir, previo al concurso o independiente del concurso, que es el acuerdo extrajudicial de pago. Luego fue regulado por otras leyes y ahora está en el texto refundido. ¿Cuál es el elemento subjetivo en el acuerdo extrajudicial de pago? En el inicio se suponía que solo podían solicitar, iniciar los trámites para la perfección de este acuerdo los comerciantes. Los comerciantes, pero en esa extensión que tenemos en el ámbito comercial de lo que es un comerciante, también los profesionales, ¿no? La ampliación del derecho mercantil, la teoría de los círculos concéntricos, de que está el comerciante individual, después el empresario social, mucho más atrás y abierto los profesionales, y en general también los trabajadores autónomos podían solicitar un acuerdo extrajudicial de pago si se consideraban que iban a llegar a esa situación de no poder pagar, aunque no podían pedirlo las personas consumidoras, literalmente así lo dice la ley. A nosotros nos tiene que llamar la atención, a los españoles, que no se permita el acuerdo extrajudicial de pago a los consumidores, por cuanto
el proceso concursal es ya único y no distingue entre empresario y no empresario. Pero la ley también contempló la posibilidad de que pudiera acogerse a este procedimiento, podría solicitarlo, las personas jurídicas sean o no sociedades de capital. En este sentido, pues se ampliaba la posibilidad a que fueran las personas físicas comerciantes y las personas jurídicas sean o no sociedades de capital. Por cierto, que la gran discusión de si las personas jurídicas pueden ser consumidores, que en España no está tan claro, plantea otro problema de si estas personas jurídicas consumidores podrían entrar en el acuerdo extrajudicial de pago o no. Vamos a decir que no, ¿no? Vamos a decir que no. Bien, pues en el texto refundido se faculta al deudor, con independencia de que sea una persona natural o jurídica, para solicitar el nombramiento de un mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago. Se ha comunicado al juzgado que queremos, iniciar un procedimiento extrajudicial. La Administración de Justicia se ha hecho cargo de ello y además se va a solicitar el nombramiento de un mediador concursal. ¿Cuál es el elemento objetivo? Con carácter general, el acuerdo extrajudicial de pago vendrá referido a todas las deudas del deudor que no se encuentren aseguradas mediante una garantía real. No entraré en mayor discusión en esta cuestión. Bien, la solución adaptada por el legislador tras el texto refundido ha de considerarse superada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia Comisión Europea, porque desde estas instituciones se aboga por contemplar el fenómeno de la insolvencia desde una perspectiva diversa, como un problema social, que exige una respuesta social. Y desde tal perspectiva recomienda a los estados que lo aborden. Por eso, uno de los principales problemas que tiene nuestro país para prevenir, para evitar o para superar la situación de la insolvencia del deudor se encuentra en el régimen jurídico especial de los créditos de derecho público, que quedan fuera del acuerdo extrajudicial de pago. El acuerdo extrajudicial de pago, en principio y en final, solo se puede llevar a cabo con los acreedores privados, pero no con los acreedores públicos. Los acreedores públicos van a tener un régimen muy privilegiado, van a tener un régimen muy especial y lo único que se va a permitir, como ahora después vamos a ver, es que se pida el fraccionamiento de los créditos de derecho público. ¿Cuál es el procedimiento para que pudiera aprobarse un acuerdo extrajudicial de pago? Quien recibe la solicitud de apertura del expediente de extrajudicial de pago es quien tiene que nombrar al mediador concursal. La autoridad es distinta en función de que concurran determinadas circunstancias en el deudor. Por ejemplo, es competente para nombrar un mediador concursal el notario del deudor, el notario del domicilio del deudor, me refiero, ¿no? El domicilio del deudor, cuando se trate de una persona natural, no empresario, mercantil, individual o comercial. Y en segundo lugar, cuando la deudora sea una persona jurídica que no pueda inscribirse en el registro mercantil. La verdad es que resulta un poco complicado entender lo que dice la ley, pero lo que yo quiero trasladarles es que hay un profesional ajeno al juzgado, ¿no? Que es el que va a nombrar en algunos casos el notario, el mediador concursal, el notario. Hay otros casos en que no es competente el notario, sino el registrador mercantil. En España la fe pública está dividida entre los notarios y los registradores. El registrador mercantil del deudor cuando esté una persona natural empresaria o cuando sea una persona jurídica cuya inscripción en el registro mercantil esté admitida por la ley. Nosotros en el reglamento del registro mercantil se señala cuáles son las entidades que obligatoriamente tienen que inscribirse y cuáles son las que pueden inscribirse, por ejemplo, determinadas fundaciones. Pero es que también puede nombrar un administrador concursal, un mediador concursal,
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de España o cualquier Cámara Oficial de Comercio. En España existían las cámaras oficiales de comercio, que eran organismos donde todos los comerciantes de una determinada demarcación tenían que estar inscritos. Hace 10 años se evitó esa obligación, ya no tienen que estar inscritos, pueden estar o no. Bueno, pues la Cámara Oficial de Comercio también puede nombrar el mediador mercantil. Se ha determinado cuál es la autoridad competente y probablemente la complejidad de saber a quién corresponde en cada momento ese nombramiento es una complejidad interesada, ¿no?, por dar juego a todos estos profesionales. He dicho que hay que ser empresario, tendríamos que discutir, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué significa ser empresario, ¿no? Pero no, ustedes saben que nosotros tenemos en este momento una discusión porque hay un anteproyecto del Código Mercantil que amplía el concepto de empresario, pero de cualquier modo, a los efectos de lo establecido en este título, es decir, a los efectos de lo establecido en el título que dedica a los acuerdos extrajudiciales de pago, el artículo 638 dice que serán empresarios no solamente las personas naturales que tengan la condición, sea conforme a la legislación mercantil, sea conforme a la legislación de la seguridad social, sino también aquellos que ejerzan actividades profesionales, así como trabajadores autónomos, como antes les señalaba. Realmente es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo decir que el empresario, cuando está definido perfectamente en el Código de Comercio, es cualquier persona que tenga esa condición según la seguridad social, ¿no?, según el régimen de seguridad social. Y la norma también habla de los cónyuges de los deudores, si pueden intervenir, no pueden intervenir. Sabemos, de cualquier modo, que a quien se solicita el nombramiento del mediador concursal es a distintos profesionales del derecho, no al juzgado, y a la Cámara de Comercio o a la Cámara de Comercio. ¿Qué documentación hay que tener para iniciar el procedimiento? La petición debe acompañarse de determinados documentos de carácter general y de carácter contable, ¿no? De carácter general, el inventario de bienes y de derechos del deudor, así claro como la lista de acreedores. Se considera que son de aplicación para la formación del inventario todas las incidencias que pueda haber, todas las incidencias que exigirán que el deudor aporte junto con su petición de concurso voluntario, si es que quiere pedir el concurso voluntario. La lista de los acreedores ha de entenderse aplicable también las normas que se exigen para el concurso, y los efectos jurídicos que tiene en las manifestaciones que hace el deudor, pues no le van a vincular absolutamente, pero sí son el punto de partida para poder iniciar o no ese procedimiento. Quiero decir que no hace falta presentar el balance de la forma que se señalaba con anterioridad y que el paralelismo que hay entre la documentación que es exigible cuando se solicita el concurso y la documentación que se solicita cuando se pide el acuerdo extrajudicial de pago que quiere evitar el concurso no es exactamente la misma. ¿Qué efecto tiene la presentación de la solicitud sobre la capacidad de obrar del deudor? El deudor que ha pedido hacer que se inicie un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pago, ¿qué consecuencia tiene para él? Desde luego, no le impide que pueda continuar con su actividad profesional, con su actividad empresarial o con su actividad laboral. Resulta diferenciada la situación del deudor solicitante del acuerdo extrajudicial de pago respecto de los efectos de la capacidad del deudor de su declaración en concurso voluntario, ¿no? Son distintos los efectos. Y como el deudor mantiene su capacidad de obrar, tiene la capacidad de obrar plena, es que el mediador carece de facultades absolutamente para autorizar sus actos. Desde luego en el concurso el administrador tendrá la capacidad. En este proceso no tiene ninguna capacidad el mediador. Sin embargo, hay una
norma, una norma compleja, y la norma que impone al deudor nuevo empresario, neoempresario, que un deber de no hacer o de abstenerse de contenido en concreto, pues se dispone que debe abstenerse de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda de los actos o operaciones propias del giro o tráfico de la actividad. O sea, no tiene limitada su capacidad, pero si es un nuevo empresario, sí tiene limitada su capacidad. ¿Cómo se tramita la solicitud? La autoridad o la corporación competente para la tramitación del expediente, antes de proceder a su apertura, tiene el deber de comprobar si la deuda del solicitante se acomoda a las circunstancias y presupuestos exigidos legalmente y que no se encuentre en curso ninguna de las denominadas prohibiciones, ¿no? Prohibiciones que están en la ley. La autoridad o la corporación receptora, cuando comprueban el examen de la solicitud y de los documentos que se acompañan, advierten si hay algún defecto y dan un plazo para subsanarlo, y si no, pues se abre en el periodo ese de subsanación, se dicta una resolución admitiendo que efectivamente se pueda llevar a cabo ese acuerdo. Y llegamos al nombramiento del mediador. Todo esto que les he señalado es el trámite y se llega al nombramiento del mediador, que es lo que nos interesa hoy fundamentalmente. Los notarios, los registradores, la Cámara de Comercio, que se llaman ahora Cámaras de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de España, y las cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicio y Navegación que han tenido tales funciones, tienen la posibilidad de nombrar un mediador concursal, de designar un mediador concursal. Y tienen que hacerlo a los 5 días siguientes, en los 5 días siguientes de recepción de la solicitud. Desde luego, no se compadece en absoluto lo dispuesto en este precepto, y que es el 641.2 y el 642, porque una vez dictada la resolución por la que se admita a trámite la solicitud del inicio del expediente, su administrador deberá nombrar los 5 días siguientes la persona del mediador. En un caso dice que es el administrador de la entidad, en otro caso dice que es la Cámara. Hay que tenerse presente, ¿no?, que vamos a indicar que la inclusión de mediador, el nombramiento de mediador tiene que hacerse de los que estén en una lista. Tiene que haber una relación de mediadores, una lista de mediadores concursales. Y hay, por lo tanto, algunos profesionales que estarán inscritos como mediadores concursales en el registro de mediadores. ¿Quién se incorpora al registro de mediadores? Se incorpora al registro de mediadores aquellos profesionales, aquellas instituciones de mediación que voluntariamente hayan solicitado su inclusión. Pero cuando se trata de un mediador, que va a solicitarlo al notario que lo incluya en una lista oficial de mediadores, nos damos cuenta que se está hablando de otros mediadores, no de los mediadores de la ley de mediación, de la que no he hablado todavía. No he dicho ninguna palabra. Hay una lista de mediadores y dice que el notario irá nombrando siguiendo el orden de la lista. Y por lo tanto, cuando a uno le toque, no le volverá a tocar ser mediador concursal hasta que haya pasado la lista entera. Y desde luego la mediación está caracterizada fundamentalmente por la confianza que tienen las partes en la persona del mediador. Persona del mediador que aquí es nombrada efectivamente por un tercero. Ese mediador, por supuesto, va a cobrar, ¿no? Ese mediador tiene una retribución. Y dice la norma, dice la ley, que al funcionario o a la corporación que administre el expediente en el acta notarial designe quién es el mediador, señalará exactamente los emolumentos que tendrá y tendrá preferencia para cobrar. Una vez que se ha nombrado al mediador, este tiene que aceptarlo, tiene que aceptar el expediente. El mediador se le notifica, y una vez que se le notifica su nombramiento, dispone de 5 días para manifestar su aceptación. Ese plazo ha de considerarse un plazo administrativo, ¿no? Y por lo tanto, no un plazo civil.
plazo breve, ¿no?, de 5 días. Bien, el nombramiento requiere la aceptación expresa del mediador concursal y además se comunica al funcionario la aceptación del nombramiento, se comunica a la administración. Y el mediador inmediatamente debe de comprobar la solicitud, la documentación y los créditos. Lo primero que hace el mediador es examinar. Tiene que examinar la documentación, tiene que examinar los documentos y tiene que examinar también los créditos. Y tiene que hacer un informe sobre estos créditos y sobre esta documentación. Es verdad que también se le permite que le reclame al deudor, al insolvente, al que está en el estado inminente de insolvencia, que le reclame determinada documentación. Pero lo primero que tiene que hacer es estudiárselo y hacer un informe. E inmediatamente convoca a los acreedores. Convoca a los acreedores a una reunión para ver si pueden aprobar el acuerdo extrajudicial de pago. Acuerdo extrajudicial de pago que hay que llevar a esa reunión. Hay que llevar a esa propuesta. Luego, ese mediador tiene que valorar la propuesta e iniciar su propia actividad mediadora. Y es precisamente a partir del momento en el que el mediador concursal remite a los acreedores la convocatoria de la reunión, cuando comienza un tiempo que ha de considerarse importantísimo para el éxito de la negociación del acuerdo extrajudicial de pago. El mediador no solamente elabora la propuesta con el deudor, no solamente elabora la propuesta referida a aquellos créditos pendientes de satisfacción, sino que intenta persuadir a los acreedores para que acepten esa propuesta. Y en este sentido, junto a la propuesta lleva una serie de documentos, un plan de pagos que debe referirse a los créditos pendientes de abono, para un lado, y dar cumplimiento a la propuesta, y de otro lo que se califica como nuevos créditos. Incluso los acreedores, una vez que han recibido la propuesta del mediador, pueden hacer propuestas alternativas y pueden hacer una propuesta final del acuerdo extrajudicial de pago. Propuesta que puede ser rechazada o que puede no ser rechazada. Desde luego lo que hay es que celebrar una junta. La reunión se celebrará en el lugar, en la hora y en la forma que indique la convocatoria. Todos los acreedores deben de asistir a la reunión. Hay muchos que ya han advertido que aceptan el plan de aceptación o que rechazan totalmente el plan, y finalmente la Junta pues puede que apruebe ese acuerdo extrajudicial de pago. Hay un régimen de mayoría en el que deliberadamente no entra, ¿no?, porque depende según los créditos. Y se formaliza el acuerdo. En el caso de que el acuerdo extrajudicial de pago haya sido aprobado por concurrir cualquiera de las mayorías que requiere la ley, debe ser elevado inmediatamente a escritura pública. Inmediatamente. Que será otorgada por el mediador. El mediador se convierte también en quien documenta el acuerdo, quien solicita al notario que lo eleve a escritura pública. Cuando el mediador fue nombrado por el notario, en la misma escritura cerrará el expediente mediante diligencia. Si se nombró por un registrador, se deberá presentar la escritura en el registro. Y si se fue nombrado por una cámara de comercio, la escritura deberá presentarse ante el registro de la propia corporación. Y se comunica que se ha cerrado el expediente. Hay un régimen especial de eficacia del acuerdo respecto de los créditos con garantía real y hay una eficacia objetiva del acuerdo extrajudicial de pago. Pero acuerdo extrajudicial de pago que, por cierto, ¿no?, también puede impugnarse, ¿no? También puede impugnar. Pero yo quería contarle de una manera tan atropellada como lo he hecho, porque no puede ser de otra forma, esta figura de la mediación concursal, para hacer una reflexión crítica sobre la misma. Porque si fracasara el acuerdo extrajudicial, eso no lo he señalado, si fracasara
el acuerdo, el mediador concursal pedirá al juez que se inicie la fase de liquidación del concurso. O sea, el acuerdo extrajudicial de pago lo que hace es evitar la fase común del concurso. Lo que hace es evitar toda la parte primera del concurso. Y se utiliza inadecuadamente, no lo sé, quizás sí sea inadecuadamente, se utiliza muchas veces esta figura para no soportar toda esta primera fase del concurso. Y lo que se hace es pasar directamente a la liquidación. En la tesis del profesor Falco precisamente se discutía una de las cuestiones de si el concurso tal y como está regulado, lo que pretende es la liquidación de los bienes del deudor o lo que pretende es la satisfacción de los acreedores. La satisfacción de los acreedores es la conservación de la empresa o de los bienes del deudor. Muy probablemente sea la satisfacción de los acreedores. Y como es la satisfacción de los acreedores, aquí hay un salto y pasa uno a el momento de la liquidación. Y cuando llega el momento de la liquidación, el mediador se convierte en administrador concursal. Pero fíjense, para ser administrador concursal se requiere una serie de características, una serie de condiciones. Para ser mediador concursal se requieren otras completamente distintas. Dice la ley concursal española que el administrador concursal, el mediador concursal será un profesional especializado, un mediador especializado, pero que tendrá la misma formación que el mediador ordinario. En España tenemos una ley desde el año 2012, la Ley de Mediación entre asuntos civiles y mercantiles, en la que el mediador no necesariamente tiene que ser universitario, no tiene que tener un título universitario. Basta con que tenga un título medio, un título de formación profesional. Esa es la formación que se le tiene que exigir a quien va a gestionar un acuerdo con los acreedores de una persona que se considera en estado de insolvencia o de insolvencia inmediata, con un desconocimiento absoluto de la norma, no tiene por qué tenerlo, con un desconocimiento absoluto del procedimiento. Claro, realmente yo creo que es muy criticable que ese mediador pueda tener las mismas condiciones, las mismas características que cualquier mediador. No se olviden que está en la lista del notario porque ha pedido estar, que está en la lista porque tiene el título de mediador que se le reconoce simplemente por haber hecho un curso y, teniendo esa mínima titulación. La función del mediador, en definitiva, del mediador concursal, que hemos dicho que se inicia con la comprobación de la existencia y la cuantía de los créditos, para lo que dispone de ese perentorio plazo de 10 días, y que tiene que convocar a los acreedores en otro perentorio plazo, hace que el deudor pueda continuar ciertamente su actividad laboral, pero en todo caso puede que tampoco pueda hacerlo, porque se le priva de sus tarjetas de crédito, como pasa cuando ha sido declarado en concurso. Y en este sentido, tengo que decir que en España ya no se pueden hacer pagos en efectivo de más de 1.000 euros, ¿no? Todos serán a través de transferencias o de tarjetas de crédito. El mediador concursal, con esa preparación que yo creo escasa, inicia una serie de contactos con los acreedores a los que les remite y les propone el plan de pago, el plan de viabilidad, y recibe de esto, en su caso, la confirmación, ¿no? Tiene que ponerse de acuerdo con los acreedores, tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores. Y ese plan de pago y de viabilidad, elaborado de modo conjunto, podría tener el siguiente contenido: los antecedentes, la estructura financiera de la parte deudora, con detalle de sus activos y de sus debilidades, de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles, el plan de negocio, la medida a adoptar para su desarrollo y su éxito, la previsión de los ingresos y los gastos que habrá durante ese periodo y los flujos de tesorería que van a generarse, la propuesta de negociación de los créditos y los préstamos y el plan de pago. El plan de pago en el que se concretará la deuda sobre la que se negocia. Un último apartado será de conclusiones, cuyo objetivo será justificar el plan y persuadir, les decía antes, de su aprobación mediante el alcance del acuerdo. Bien, pues
esa fase de negociación que puede llevarle, ya a ser su objetivo, a poder proponer el plan en algún momento, puede llegar a que ese plan se considere definitivo. Y se le encomienda también al mediador concursal unas tareas administrativas, donde se celebra la reunión, cuando se celebra la reunión, y se le atribuyen también unas funciones posteriores a su propia función de mediador, si es que han llegado a un acuerdo, que es la de documentar. Pero como voy a concluir, he querido simplemente presentar el panorama de qué hace ese mediador. Lo voy a hacer con una consideración crítica, ¿no? El mediador concursal realiza su actividad preconcursal fuera del juzgado, ¿no? Solo se dirige al mismo para solicitar el concurso si es que no ha triunfado. Pero a partir del momento en que se declare el concurso, que se llama el concurso consecutivo, será designado, por regla general, como les he señalado, administrador concursal. Y su responsabilidad civil, sus obligaciones legales, sus derechos económicos, la necesaria cobertura aseguradora, tienen que quedar sujetos a las previsiones recogidas en la ley concursal. Si la preparación necesaria de un mediador incluye técnicas de negociación, tal preparación habrá de alcanzar a partir de ahora a quienes sean administradores concursales, porque además será de su relación de donde se provean los primeros nombramientos de mediadores de esta clase. Esta figura del mediador concursal estaría llamada a cumplir una función primordial, y es la de hacer esa propuesta de pago e intentar que la Junta de Acreedores la apruebe, pero queda por completo desdibujada por lo que ha de ser un auténtico mediador. Dice la Ley de Mediación entre Asuntos Civiles y Mercantiles española del año 2012 que el mediador tiene que ser neutral, que el mediador tiene que ser imparcial, que el mediador tiene que guardar secreto. Y yo creo que es imposible que sea neutral porque tiene una función concreta, que es imposible que sea imparcial. Bueno, y por supuesto creo que es imposible que guarde una función de secreto, porque es que como se convierta en administrador concursal después, ¿dónde está el secreto de todo lo que conoce del procedimiento que ha llevado a cabo? Es muy difícil realmente compaginar y entender su doble función como mediador durante un plazo de tiempo y como administrador durante otro plazo de tiempo. En todo caso, su tarea como mediador, si es que es un mediador, es previa al concurso, porque cuando se declara el concurso cesa en su función como tal. Ese carácter, poco definido aún, se complica más cuando la ley somete al mediador concursal, en lo no previsto en la ley concursal, a la ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles. Y todavía más, dice, o a la regla de los expertos independientes de las sociedades mercantiles. Bueno, realmente confunde la norma y a este profesional idóneo e independiente que tendría que impulsar la avenencia en el nuevo acuerdo extrajudicial, el negociador, porque no es un mediador, el negociador es lo que la ley llama mediador concursal. Su función, a mi juicio, no es la de un mediador, como digo. No es un mediador a pesar de su nombre legal. Y no es mediación lo que hace, ¿no? Es una negociación distinta. No existe una auténtica mediación concursal, expresión esta que, sin embargo, no se utiliza por la norma, ¿no? En todo caso, es una mediación preconcursal. Hay mediador, pero no hay mediación. Y a pesar del nomen juris que se concede a la figura, mediador concursal, creemos que en el interesante, útil, atractivo y sencillo expediente del acuerdo, cuya gestión encomienda a un profesional en cierto modo cualificado, faltan las notas que debe de predicarse de la mediación. La mediación concursal no es buscada y propiciada por la voluntad de ambas partes, que es lo que caracteriza a la mediación, por lo menos en la ley española. Ambas partes negociadoras no han elegido al mediador, sino que depende exclusivamente del nombramiento del notario o del recitador, pero además de la voluntad de una de las partes. El acuerdo, la posibilidad de un acuerdo extrajudicial de pago le corresponde exclusivamente al deudor, que es el que pide que se inicie el trámite, no lo pueden pedir los acreedores. Nombrado el administrador concursal, los deudores
no son libres de participar o no participar en el proceso. Naturalmente que pueden rechazar el acuerdo, ¿no? Con lo cual fracasa la figura, pero deben intervenir necesariamente en el mismo, aceptando o desestimando la propuesta que recibe, sin que se les permita renunciar, como es propio del mecanismo de la mediación. Pudiera decirse que la mediación concursal es forzosa, es obligada para los acreedores. No se debe realmente al ejercicio de las partes de su autonomía de voluntad, ni es voluntaria completamente. Como he dicho, además, la obligación de confidencialidad, de secreto incluso por parte del mediador, no se garantiza, ni siquiera se exige en el caso de la mediación concursal, aunque solo sea, hay más argumentos, por el hecho de que este puede convertirse en una administrador concursal, que es un órgano técnico del concurso cuyas funciones son diferentes a las del mediador. La imparcialidad y la neutralidad de los mediadores queda condicionada en esta ocasión por la diferente naturaleza de los créditos y de los acreedores. Según la clase de créditos y de acreedores, quedarán sometidos o no al procedimiento de mediación. Por supuesto, los créditos públicos no. Si bien el mediador concursal procurará, estoy seguro, mantener en cualquier momento la imparcialidad, siempre pesará sobre su atención la certeza de que hay otros créditos y hay otros acreedores y son del mismo deudor, con un régimen diferente para el saldo de los créditos o el cumplimiento de la deuda. Quizá la más evidente diferenciación del mediador y del mediador concursal sea que al negociador se le considera como alguien que acerca, que anima, que impulsa el proceso, el acuerdo, pero sin intervenir directamente en la elaboración del mismo ni en su formulación, mientras que el mediador concursal es nada más y nada menos que el autor del plan de pago y de viabilidad, el proponente del acuerdo con la misión encomendada por la ley de que haga todo lo posible para llegar a un acuerdo, preferiblemente su acuerdo, el acuerdo que él ha propuesto. Quizás sea por ello por lo que habría que exigirle una formación más rigurosa y exigente que al mediador ordinario. El acuerdo extrajudicial de pago como conclusión es una buena figura, es una figura preconcursal muy atractiva, pero aunque se ha modificado alguna de las condiciones que tenía la ley del año 2003, esta figura del mediador dirigiendo todo el procedimiento podría haber sido un administrador, podría haber sido, bueno, puede ser un notario, no nos parece que sea la más acertada. Por eso les decía al principio, y con esto concluyo, excusándome, claro, por haber hecho un panorama tan sumamente esquemático y poco profundo de la cuestión, que estamos hablando de un proceso que no es mediación, se parece mucho, y que no es concursal, es previo al concurso. Yo dejo estas reflexiones a consideración de cualquiera y, por supuesto, a disposición de todos. Esto es lo que nos ha dado la ley concursal actual. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, José Luis, por la brillante exposición. Quería darle la palabra a alguno de los asistentes. Yo tengo alguna pregunta, pero quería ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Te comento, José Luis, que acá hay un proyecto de ley que está en el Poder Legislativo del año pasado, desde el año pasado, que pretende modificar el acuerdo privado de reorganización, que es un acuerdo que se realiza también, un posible acuerdo que se realiza de manera previa al concurso. Cuando hay concurso ya no procede este acuerdo, y en esa modificación hay un artículo que refiere y que define a esta figura de mediador concursal, o exige que actúe un mediador concursal. No sé qué suerte correrá eso, pero una pregunta, yo voy a hacer una pregunta que a mí no me quedó claro. En la etapa preconcursal se inicia solicitud del deudor. Tengo 2 o 3 preguntas que las hago para terminar. Se inicia a solicitud del deudor, pero no participa la justicia. Esa es una primera, no, pregunto, creo que no participa la justicia. Esa es la primera. La segunda, el mediador concursal
también participa, porque en esa etapa preconcursal, o se va a la reorganización empresarial o al acuerdo de pagos, o es todo en conjunto, se reorganiza la empresa y a su vez hay un posible acuerdo de pagos, o son cosas separadas, porque yo siempre he leído en la ley española que se habla de esa etapa preconcursal como intentando lograr ese acuerdo de pago, y hay consecuencias, inclusive si no se logra el acuerdo de pagos para el futuro proceso concursal. Y la otra pregunta que me parece que quedó claro, pero que tal vez sea uno de los temas, porque acá se planteó cuando se discutió este tema, es que está bien que el mediador concursal tenga que tener una formación como mediador, pero digo porque acá cuando se planteó en ese proyecto de ley, que te estoy diciendo, en el acuerdo privado de reorganización, que es en una etapa preconcursal, se manejó cuáles eran las condiciones, porque no se establece en ese proyecto de ley qué condiciones tiene que cumplir ese mediador concursal. Estamos hablando de un proyecto que fue el año pasado y todavía no hay novedad al respecto. Pero no se dice cuáles son los requisitos. Entonces se manejó que podrían ser síndicos, mediadores concursales, pero hubo opiniones que decían que en realidad la función del síndico, del interventor en el concurso, no es la misma que la que debe realizar un mediador. Entonces se da ahí como una especie de contradicción en que por un lado se requiere una formación como mediación y por otro lado una formación como síndico, pero ese mediador sería el que cumpliría las funciones como síndico con posterioridad, cosa que nuestra ley no lo permitiría, porque nuestra ley dice que el síndico debe cumplir determinados requisitos y tiene que estar en una lista específica de administradores concursales, como denominan en España, ¿no? Sí, sí. Esas son las tres preguntas. No sé si quedó claro. Sí, a la primera pregunta, efectivamente, la justicia no participa. Simplemente cuando el deudor solicita el acuerdo extrajudicial de pago, lo comunica al secretario judicial. Lo comunica. Y lo comunica al secretario judicial, que toma nota para que no se pueda solicitar el concurso por ninguno de los acreedores. Una vez que se ha iniciado el proceso, el procedimiento o el intento de llegar a un acuerdo extrajudicial de pago, solamente se le comunica al letrado de la Administración de Justicia para que si los acreedores solicitan la declaración del concurso, no se pueda declarar. No se puede declarar porque hay otro procedimiento en marcha. O sea, la justicia es ajena, ¿no? por completo a esta situación. En segundo lugar, el acuerdo extrajudicial de pagos, que el documento, el acuerdo que hace el mediador, tiene la propuesta del acuerdo, señala las esperas, las quitas, la conversión de los créditos en acciones, la cesión de bienes de los derechos. Si el deudor fuera una persona natural que no tuviera la condición de empresario, la propuesta únicamente puede contener las esperas, etcétera. Pero efectivamente va acompañado de un plan de viabilidad. No solamente es un acuerdo de pago, sino que tiene que presentar un plan de viabilidad para que, fundamentalmente cuando se trata de un empresario, para que la empresa continúe. Efectivamente, aquí se buscan, por lo menos desde un punto de vista teórico, se buscan los dos intereses. La satisfacción de los pagos, claro, pero el plan de viabilidad no solamente para pagar, sino para que continúe la empresa. Tengo que decir que un tanto por ciento altísimo de acuerdos extrajudiciales de pago han acabado en concurso consecutivo, pero altísimo casi al 90%. O sea, lo que hacen es saltarse el procedimiento de la fase común del concurso. Pero sí, efectivamente está el plan de viabilidad. Y por lo que se refiere a la formación del mediador, nosotros tenemos una ley, la ley del año 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, sobre la que todavía se está discutiendo si lo que hace es crear un procedimiento de negociación diferente para los asuntos civiles y los asuntos mercantiles, o es una ley que unifica el procedimiento de negociación para los asuntos civiles y mercantiles. Deja fuera la mediación laboral, deja fuera o específicamente la mediación familiar, y hay simplemente la mediación con carácter general, que intenta ahora imponerse
en bancos, seguros, la mediación societaria, etc. Y para eso se exige una formación mínima. Mínima no en el sentido de como una base para poder continuar, ¿no? Creo que ridícula, exigua. Es sencillamente una persona que ha hecho o que tiene un título de formación profesional. O sea, no tiene título universitario. No ha de tener ningún título universitario. Algunas leyes de mediación de comunidades autónomas exigen determinados títulos universitarios. Por supuesto, todas incluyen el ser licenciado o graduado en Derecho como una de las posibilidades, pero también en Psicología, etcétera, y la realización de unos cursos que tienen unos componentes de persuasión, hablar en público, oratoria, bueno, no, la verdad, ninguno de un contenido verdaderamente jurídico. Yo creo que para hacer un plan de viabilidad, para hacer una propuesta de pago, para poder distinguir entre los tipos de créditos, yo me lo he saltado, pero el mediador concursal, una de las cosas que tiene que hacer es solicitar a la administración el fraccionamiento de todos los créditos que tiene pendientes el deudor, porque con todos los créditos que son públicos no puede llegar a un acuerdo nunca. Tiene que pedir un fraccionamiento, que ese se incluye en el plan de viabilidad. Que eso lo haga alguien que no tenga una formación mínima jurídica, a mí me parece de una gravedad extraordinaria, pero sobre todo, si un tanto por ciento tan alto de acuerdos extrajudiciales de pago no han llegado a ser una realidad y se ha pasado al concurso y se convierte el mediador en administrador concursal, es gravísimo, porque el administrador concursal sí se le exige en la ley que sea abogado o economista o auditor de cuentas, ¿no? Pero se le exige. Por eso, claro, nosotros lo que tenemos es la desgracia, lo diría así, de tener la ley del año 2012, de tener esa ley. Porque si no, quien quizá cupiera alguna posibilidad del notario, de los notarios, de las corporaciones, de valorar quiénes pudieran ser administradores concursales. Pero basta con tener la condición de administrador. La condición de administrador se tiene en el año 2012 porque dices que eres mediador, porque lo dices y te incorporan a una lista. Y a partir del año 2012 porque has hecho unos cursos o acreditas 200 horas de mediación. Acreditas con 2 empresas que dicen, o 2 particulares que dicen que has sido mediador. Yo creo que la formación debería ser una formación específica, incluso una formación específica para mediadores concursales. En España, desde luego, no es así. No sé si he respondido a tu pregunta. Perfecto, José Luis. Gracias. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Muy bien. José Luis, mi enorme agradecimiento personal, el agradecimiento por todos, representando a todos los presentes. Muchos de ellos ya saben quién sos, porque yo muchas veces te he mencionado. Muchas de las personas que están presentes aquí o son docentes, o fueron o son síndicos, o son egresados del curso de síndicos, de los que están aquí presentes, o son docentes. Digo, salvo alguno que no conozco, la otra mayoría este es el público que tenemos. Te vuelvo a repetir mi agradecimiento. Sé que ahí en España son casi la 1 de la mañana. Sí, hay que salir de farra a esta hora. Sí, te estamos sacando tu tiempo de descanso, y que sé que mañana temprano estás en el decanato. Bueno, y además de tus clases. Ha sido un gusto extraordinario estar a esta hora también. Y ahora voy a apagar la cámara, me voy a quitar la corbata y voy a oír a la profesora María Teresita Faccelli, ¿no? A la doctora pero muchas gracias a todos, y especialmente a Enrique, que me dice todas esas cosas tan afectuosas y de tanto cariño, porque somos familia, ¿no? Nos hemos hecho familia en uso de nuestra autonomía de la voluntad. Hemos decidido que somos parientes, y por eso también a todos los suyos, que son míos, los saludo esta noche desde aquí con recuerdos de todos los españoles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con la jornada, le damos la bienvenida a la doctora María Teresita Faccelli.
La doctora Fachelli, muchos de ustedes sé que la conocen porque por el ejercicio profesional es mediadora, precisamente, es docente en los cursos de mediación en la Universidad de la República, es también lo que se denomina capacitadora en cursos de mediación, que son contratados por empresas privadas, por distintos institutos. Y bueno, entendimos que, si bien su formación es en mediación en general, que a dar estos primeros pasos en mediación concursal. Digo primeros pasos porque en algún momento, hace años, se hicieron algunos cursos de mediación en general. Ustedes saben que están los centros de mediación que existen en nuestro país. Me pareció importante enfocarlo en la parte concursal, pero dar una noción general de lo que es la teoría del conflicto y demás, que en todo caso el año que viene veremos si se plasma en un curso o no de posgrado. Así que, Teresita, te doy la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Muchas gracias al doctor Pérez Serranova por su clara exposición de lo que es la ley de mediación, concursal en su país. Creo que acá el que nos une a todos es el doctor Falco, que es a quien todos conocemos. Mi visión y mi planteo y lo que yo tengo para trasladarles a ustedes es bastante distinto de lo que es el planteo de la mediación concursal que nos planteó el doctor Pérez Serranova, ¿verdad? Porque yo lo escuchaba y pensaba, sí, obviamente no estamos hablando del mediador que tiene la ley de mediación de España, ni del mediador que nuestras normas no tiene previsto en forma sistemática ni como una ley de mediación, sino que aparece nombrado en distintas normas como aquel tercero que puede actuar tratando de acercar a las partes para que encuentren una solución a su conflicto. Me parece sí que este mediador que se plantea en materia concursal puede servirse de las herramientas de la mediación para hacer esa persuasión y para conocer el conflicto. Cuando yo, humildemente acá todos me conocen, me acerqué al tema de la mediación, fue para buscar alguna herramienta que pudiera ayudar a los clientes a satisfacer más sus necesidades, que veía que en el ámbito judicial no aparecían totalmente satisfechas. Nosotros lo pensamos esto también desde el punto de vista de lo que es la organización empresarial. También podemos decir que una vez que se tramita por la etapa del concurso, entre los tiempos y las soluciones que se pueden alcanzar, tampoco son totalmente satisfactorias, y de ahí que la mediación puede aparecer como una herramienta adecuada para resolver algunos conflictos que pueda satisfacer más a las partes. Luego que hice los cursos de mediación, me quedé pensando en que debía un poco divulgar esto que sirve para resolver muchos tipos de conflictos, pero también que esto nos viene a nosotros de distintos países, con otras culturas y con otras filosofías, ¿no? Y que nosotros, para poder recurrir a estos métodos, teníamos que empezar por conocer qué es el conflicto, que si bien todos nosotros formados en Derecho y que trabajamos en el conflicto, nunca tuvimos una materia que nos hablara, de que nos enseñara a tratar el conflicto. Así nos comenzamos con un grupo de capacitadores a armar nuestros propios cursos para digamos, de acuerdo a como nosotros estamos acostumbrados, entendemos que estamos acostumbrados a formarnos, y nos lleva a pensar de que en realidad, más allá de hablar de mediación y de postular la mediación como método alternativo, método adecuado de resolución de conflictos, hablemos de gestión de conflictos. Y es así que a nivel de las empresas se habla de diseños de resolución de disputas.
Porque según sea el tipo de conflicto, según sea el estado, según sean los intereses que hay en juego, nosotros podríamos utilizar distintos métodos de resolución alternativa de disputas o de resolución alternativas de conflictos. Ustedes si buscan material sobre estos temas, van a ver que se habla de métodos RAD. En una época, porque bueno, en todo esto también ha habido una evolución y cambios, y al principio se hablaba que los métodos RAD eran métodos de resolución alternativa de disputas. Actualmente la alternativa era la alternativa al litigio. Hoy se ve que el litigio es una alternativa. Y se habla de métodos adecuados de resolución de disputas y de resolución de conflictos, porque parten de la base de que los pilares sobre los que están asentados son la teoría del conflicto y la teoría de la comunicación humana. En la teoría del conflicto nosotros lo que vamos a hacer es conocer el conflicto, ver que el conflicto tiene una estructura, que esa estructura está dada por las partes, esas partes tienen necesidades, sentimientos y emociones en juego, y si nos pensamos en una definición básica de conflicto, más allá de todas las que ustedes puedan encontrar en la bibliografía que hay, vamos a encontrar como que el común denominador es que cuando tenemos una situación de conflicto estamos en un estado de insatisfacción, tenemos alguna necesidad insatisfecha. Esa necesidad insatisfecha muchas veces nosotros no la mostramos, ¿verdad? Porque aparece como escondida detrás de los intereses y detrás de las posiciones. Entonces acá empiezan a aparecer en esto que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? De trabajar con el conflicto, de llevar y reivindicar lo que nuestros clientes quieren, empiezan a aparecer distintos conceptos que nos ayudan un poco a este análisis más detallado y más detenido, que son los conceptos de posición y los conceptos y establecer las diferencias entre posiciones, intereses, necesidades, opciones, alternativas, propuestas y acuerdos. El conflicto además no es algo estático, sino que también tiene una dinámica, y según en qué punto esté ese conflicto, también puede ser el método de resolución de conflicto que nosotros podemos utilizar. Y ahí dentro de los métodos de resolución de conflictos, creo que nosotros podemos empezar por uno muy simple, muy sencillo que tenemos, que es el que hacemos cuando estamos solos ante un conflicto con el que tenemos esa situación de conflicto, que es la negociación, ¿verdad? Y la negociación también me lleva a pensar que, bueno, tengo que saber de conflicto, tengo que saber de comunicación, que no es que no sepamos, sino que lo que tratamos es de sistematizar y ordenar estos conceptos, y decimos, bueno, tanto el negociador como el mediador tienen una caja de herramientas. Esas cajas de herramientas pasan por una serie de herramientas conceptuales, que son estas que tienen que ver con los componentes del conflicto, ¿no? Posiciones, intereses, necesidades, opciones, alternativas. Una caja de herramientas comunicacionales, que son las que tienen que ver con la escucha de lo que llamamos la escucha activa, con las preguntas, los distintos tipos de pregunta, cómo hacemos la pregunta, en qué momento preguntamos, a dónde va dirigida, a dónde apuntamos, qué tipos de preguntas tenemos. El parafraseo, es decir, cuando yo repito lo que las partes me dicen de una manera más positiva o de una manera neutral, sacándole la agresividad, sacándole las connotaciones negativas, que me sirve para que escuchen lo que dijeron, para ver si entendí bien, para que otro escuche lo que le dijeron de una manera más neutral. También luego vamos a utilizar el mensaje en primera persona,
que es hablar desde lo que uno necesita, para qué lo necesita, cuál es la necesidad que tiene que satisfacer, qué es lo que no le gusta de la acción que han hecho. Dentro de todo esto también aprendemos a trabajar y a interpretar los silencios. Entonces, bueno, y después tenemos las herramientas procedimentales, que son las que tienen que ver con el proceso, tanto en la negociación como en la mediación o en el arbitraje, que son los 3 métodos que nosotros tenemos de resolución alternativa de conflictos más conocidos y que se utilizan en nuestro país. Tenemos el proceso como una herramienta, porque vamos siguiendo dentro de cada proceso distintas etapas según cómo vamos utilizando estas herramientas, y según el estado de conflicto y según el estado de las partes. Entonces, a nivel de conflicto empresarial, nosotros si pensamos en la estructura de una empresa, el conflicto para una empresa tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo de la publicidad, por ejemplo, de los conflictos que pueda estar sufriendo. Tiene un costo de lo que se le puede significar el despido de determinadas personas, que le va a implicar un tiempo en capacitación, o que le va a implicar un gasto en el despido, o en el caso de ir a concurso le va a significar una serie de medidas que van a parar el aparato productivo incluso, que estos métodos que son voluntarios y que mantienen la confidencialidad, donde las partes son protagonistas de sus propias soluciones, pueden ayudar, y creo que ayudan mucho. Por supuesto que estamos lejos de este mediador concursal del que nos hablaba el doctor Pérez Serranova, sino que estamos hablando de un tercero neutral, imparcial, que no asesora, no juzga, que lo que hace es facilitar la comunicación entre las partes. El modelo sobre el que principalmente se basa es el modelo de negociación colaborativa que propicia la Escuela de Harvard, que se basa en mantener criterios de legitimidad y en propiciar relaciones entre las partes. Entonces, todos estos elementos es lo que nos lleva un poco a sostener que la mediación, si bien creo que hace, no sé, desde el año 95 está tratando de ser introducida en el país como un método de resolución de conflicto muy eficaz y apuntando al acuerdo, no es el único, y que por eso tenemos que hablar de gestión de conflictos, y que podemos utilizar todas estas herramientas de una forma sistematizada y adecuada, que nos pueden ayudar a mejorar los resultados que obtenemos. Todos trabajamos con estas herramientas y en estos conceptos. Lo que sí podemos es optimizar los resultados que vamos a obtener si nosotros podemos establecer cómo y en qué momento las ponemos en práctica. Nosotros tenemos como una mecánica en estos procedimientos que los hacemos tanto para la negociación como para la mediación, porque en realidad en la mediación lo que el mediador va a hacer es tratar de que las partes negocien en forma colaborativa, y es que las partes cuando están en una situación de conflicto, cuando vienen con el conflicto, nos cuentan qué es lo que quieren, ¿tá? Y ese qué es lo que quieren son las posiciones que nos traen. Luego de que los escuchamos, les preguntamos para qué quieren lo que reivindican, ¿verdad? ¿Para qué quieren esto? Entonces ahí empezamos a trabajar en intereses. Esos intereses muchas veces vamos a ver que no son necesariamente opuestos, que pueden ser complementarios, y de ahí, de la conjugación de esos intereses, o sea, hacemos lo que
se llama la pregunta de replanteo, y es que replanteamos el conflicto, lo sacamos del término de las posiciones y lo pasamos a los intereses, a ver cómo podemos generar ideas, generar opciones para satisfacer de una manera adecuada los intereses de las partes en conflicto. Entonces ahí pasamos a la etapa de generación de opciones. Después que tenemos los intereses claros, es que recién pasamos a generar opciones. Las opciones van a ser todas aquellas ideas que se nos ocurran, que pueden transformarse luego en propuestas. ¿Cuándo se van a transformar en propuestas? Después que nosotros filtremos esas opciones con criterios que no están dentro de una mesa de negociación o dentro de la mesa de mediación, que son criterios objetivos y que son las mejores o las peores alternativas que tengo si no alcanzo el acuerdo, ¿no? Entonces, todo este proceso se va desarrollando dentro de la comunicación. Nosotros si vemos dos personas que están negociando, o tres personas, o sea, dos personas con un mediador, lo que vamos viendo es que las partes se van comunicando. Esa conversación se da dentro de un proceso de comunicación. Entonces tratamos que dentro de ese proceso de comunicación también respetar estas etapas de primero escucho, luego parafraseo, para ver si entendí, luego vienen las preguntas con efectos aclarativos para buscar más información, y luego de ahí voy a hacer entonces la generación de opciones, tratando de que puedan reflexionar si esas opciones son legítimas, si esas opciones son justas, si pueden ser cumplidas, qué es lo que pasa si no puedo llegar a transformar ninguna de estas en propuestas. De ahí transformaré las opciones en propuestas y luego llevaré al acuerdo. Nosotros a veces tenemos como que el acuerdo aparece como una presión en todo esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un conflicto y yo creo que nosotros decimos, bueno, conflicto, acuerdo, ¿tá? Porque tengo que llegar a buscar una solución, conflicto, solución. Pero el pasaje adecuado por estos métodos, con el uso de las herramientas y del procedimiento, nos va a llevar a la conclusión de que, bueno, no necesariamente podemos siempre encontrar una solución o una solución global, pero sí habremos de pronto logrado que se mejoren las relaciones, que se encuentre algún acuerdo parcial, que en este caso de las empresas puede ser el tema de la organización empresarial, el tema de que de poder reconvertir la empresa, el tema de ver cómo se puede participar desde otro lugar dentro de esa empresa, de qué forma se puede ayudar a que la empresa pueda evitar la situación de concurso. Estamos hablando siempre de que yo totalmente ignorante de lo que es la materia concursal, de que me parece que son etapas previas y que es importante saber que podemos contar con estos sistemas de resolución de conflicto en las empresas justamente para evitar llegar a tener que tomar una determinación de cesación de pagos, de despidos, de distintas situaciones que se pueden plantear. El mediador lo que va a hacer es tratar de que las partes negocien colaborativamente. En ese ámbito tiene que ser una persona de confianza. También debería haber, que bueno, eso en nuestro país, salvo en lugares donde, creo que son los lugares donde podemos recurrir a seleccionar un mediador, que es en la Asociación de Escribanos, en IDECO o en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. También existe una lista de mediadores donde
son personas que han tenido una capacitación previa, que en nuestro país no está regulada y definida, pero que si por ejemplo pensamos en Argentina, no se requiere una profesión de origen, como esto que decía el doctor. Nosotros, al contrario de decir, bueno, precisamos ser de determinada profesión acá, lo que se requiere es una capacitación en mediación. En Argentina se requiere tener una actualización constante, de que cada año se acredite determinada cantidad de horas de formación avaladas por la Asociación de Mediadores, y que es lo que hace que uno vaya también adecuándose a los cambios. Existen distintos modelos de mediación, que si bien en un primer momento se hablaba de la mediación basada en la negociación colaborativa, hoy podemos encontrar hasta una mezcla de los distintos tipos de mediación. Esto es la mediación transformativa, la mediación circular narrativa. Según el tipo de conflicto y la etapa en que el conflicto se encuentre, nosotros podemos pensar que podemos mezclar las distintas técnicas que se utilizan según el modelo de mediación. Siempre estando propiciando la comunicación no violenta, la buena fe y la autonomía de las partes, ¿verdad? Resaltamos que las partes son quienes tienen el conflicto, y por eso resaltamos que son ellas las que tendrían que ser las protagonistas en encontrar soluciones para ese conflicto. Creo que esto, nosotros todavía estamos como en un camino recorriendo, que si bien ha tenido más desarrollo en los últimos años, igualmente falta mucho como para que lo podamos tener como un instituto establecido y desarrollado en nuestro país, pero creo que es importante conocer estas herramientas en todos aquellos conflictos que nosotros trabajamos, incluso para ver cómo nos manejamos entre nosotros mismos, los profesionales del derecho, a la hora de tener que conversar con nuestros clientes para ver cuáles son esos intereses que quieren satisfacer en aquellas situaciones que nos traen, ¿verdad? Bueno, yo, como ven que era muy elemental lo que quería compartir, y bueno, pero me parece que es algo en donde se puede trabajar, y me parece que con donde podemos lograr ser más efectivos a la hora de poder satisfacer las necesidades de los clientes. Y bueno, pensando en esto que a ustedes les convoca, que es lo que es el concurso y el trabajo de la empresa, el poder que la empresa siga trabajando, me parece que es importante aportar el esfuerzo a seguir adelante y evitarse esas situaciones de concurso. No sé, Enrique, si con eso tienes preguntas al respecto, como quieres. Te agradezco la presentación, Teresita, muy interesante. Yo esto ya lo he hablado con la doctora Facelli en otras ocasiones. Yo no conocía prácticamente nada del tema de mediación en general, me estoy refiriendo, de la mediación. Sí he escuchado, y todos los que estamos en el ámbito ya sea como docentes o los que están trabajando en concurso, que todos los que estamos acá, o la gran mayoría, estamos en uno de estos ámbitos o en los dos ámbitos. Siempre hemos sentido este tema de la mediación concursal. Y el otro día, hablando con la doctora Bugallo, que no está acá, e incluso con el propio doctor Olivera, cuando yo planteé, hay un proyecto ahí de sobreendeudamiento de deudores y procura sobreendeudamiento de deudores, personas físicas no empresarias,
que yo hice y que está por alguna de estas comisiones, y justamente me planteaba, y había puesto originalmente, fundándome en ese proyecto del acuerdo privado de reorganización, había planteado la figura de un mediador o de un conciliador, que entiendo que se necesita fundamentalmente cuando estamos hablando de personas físicas, porque las consecuencias realmente son complicadas para todos, para los acreedores y para la persona que se ve afectada por la insolvencia. Sé que la doctora lo que está haciendo es hacer una presentación de las bases de este tema, porque en algún momento teníamos proyectado un curso que supone trabajos con esa metodología que citó de Harvard. Pero hay algunos puntos que yo querría plantearle a la doctora. No sé si alguno primero tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora. Bueno, si no hay nadie... Sí. Solo algo que no sé, se me vino a la cabeza cuando estaba hablando hoy el doctor Pérez Rabona, y bueno, y después se me reafirmó más cuando siguió hablando Teresita. Yo lo que me imaginaba era como la situación de los procesos civiles que tienen la conciliación previa preceptiva, que justamente lo que trata de evitar es judicializar los conflictos, encontrar medidas alternativas, reducir costos tanto para las partes como para el Estado. Y bueno, se me venía a la mente eso, el tema de si existiera, quizás no fuera preceptiva, o sí, o quizás fuera preceptiva para determinados casos, una especie de conciliación o mediación previa, obligatoria, como para que no quede a instancia de cada caso la posibilidad de transitar por ese camino. En Uruguay sabemos que muchas veces la conciliación, ya sabemos que vamos, y ya sabemos que vamos al fracaso de la conciliación o por el tipo de conflicto, o por las partes, o porque hay una persona jurídica, o porque está el Estado. Pero no deja de ser efectivo, porque hay un gran porcentaje de juicios que se logran evitar. Y acá, más que evitar un juicio, es evitar el fracaso y la muerte de una empresa con todo lo que eso conlleva. Entonces, como que se me vino a la mente esa posibilidad, que podría ser una alternativa a explorar. Sí, te comento que en Argentina, que no tienen la conciliación previa como tenemos nosotros, que yo creo que una de las razones por la que en nuestro país la mediación no ha avanzado más es justamente porque nosotros tenemos la conciliación previa, aun cuando tengamos discrepancias de funcione, no funcione, cómo funcione y todo lo demás. En Argentina la mediación es obligatoria, o sea, hay que ir necesariamente a mediación antes del inicio de cualquier tipo de juicio, y lo que es obligatorio, porque en esto se controvierte el tema de la voluntariedad, ¿no? Porque acá decimos, bueno, vamos a una mediación y lo que te mandamos es una invitación a una mediación y no es una citación, porque hasta esos términos tenemos que ser cuidadosos. Entonces, lo que es obligatorio es ir, escuchar el discurso inicial que da el mediador, y después las partes se pueden retirar de la mediación. No sé si han tenido oportunidad acá de asistir a las mediaciones de los centros del Poder Judicial, donde establecen, por lo menos lo que pasa en Maldonado, ¿no? Es que te invitan a la mediación, no hacen una reunión conjunta del principio, las hacen por separado, entonces te explican de qué se trata la mediación y por qué estás invitado a una mediación, quién te invitó a la mediación. Y lo que está pasando es que si vas con abogado, te dicen, bueno, tengo que plantearle a la otra parte si va a venir con abogado, o si quiere igual venir sin abogado para estar en igualdad de condiciones. En nuestro país es para la mediación, excepto las mediaciones que hacen los centros del Poder Judicial, es obligatorio asistir con abogado.
y dentro de los centros de Poder Judicial es voluntario, o sea, las partes resuelven si van o no van. Después, ¿qué pasa? En los hechos, la parte que citó a mediación, si el citado va con asistencia letrada, la mediación esa no se hace. Por lo menos lo que... Distinto funciona en Montevideo, ¿verdad? Donde los centros de mediación ahí van sin abogado y ha aumentado muchísimo el número de casos donde las partes en cuestiones de vecinos y ese tipo de situaciones que no llevan ni siquiera a la judicialización, ha dado buenos resultados. Yo les quiero, digo, también en esta oportunidad en que uno plantea ideas, a veces no muy claras, porque no conoce mucho de estos temas. Yo les comentaba, uno de los problemas que manejaba el doctor Olivera en el concurso, estamos hablando, ¿no? Me estoy refiriendo a la mediación en el concurso, era precisamente el tema de la formación, que tanto se refirieron los dos expositores, al tema de cómo tenía que estar esa persona formada. Y yo mientras la doctora Facelli hablaba, y recojo un poco lo que dijo la doctora Trota, me planteaba algunos puntos, porque una cosa es que yo identifique el interés de dos partes contrapuestos, intereses puestos. Teresita decía, en primer lugar, hablaba de posiciones, y después refería a intereses, que uno identificaba ese mediador los intereses. Uno de los problemas que yo veo en el concurso es que los intereses de los acreedores son distintos. Ese es uno de los grandes problemas, pues nosotros vamos a tener acreedores laborales por un lado que quieren cobrar, otros que quieren seguir con la empresa, otros acreedores que lo único que les interesa es cobrar y nada más. Me refiero no laborales, acreedores a proveedores, por ejemplo, o precisamente proveedores que quieren que la empresa siga para poder seguir vendiéndoles. Entonces muchas veces yo no observo que una persona sin ningún tipo de formación pueda llegar a identificar todos estos puntos. Capaz que por la propia experiencia lo logra, pero deberíamos tener, por lo menos, tratar de que acá, en un proceso concursal, los intereses son diferentes y tenemos que partir de esa base, ¿no? Para poder llegar a plantear o a permitir que, como dijo Teresita, cuáles son los puntos en común, si esos intereses son tan opuestos o se puede llegar a un punto en común que, por ejemplo, pudiera ser la continuidad de la empresa para satisfacer variados intereses, como mantener el trabajo, o para que el proveedor pueda seguir vendiendo, o que el acreedor pueda eventualmente llegar a cobrar con el trabajo de la empresa. Creo que de alguna manera todos los manejamos, pero no los manejamos en una forma legalmente establecida. O sea, de alguna manera esos métodos que dice Teresita lo seguimos mentalmente por nuestra propia experiencia, no por formación. Los abogados en la Facultad de Derecho no se forman en mediación. Que yo conozca, no sé si está ahora como materia en alguno, pero sé que tú dabas los cursos en la facultad porque te veía, pero creo que eran voluntarios por aquellos que querían. Entonces, en primer lugar, uno de los grandes problemas que veo en el concurso son estos intereses separados, intereses diferentes que hay que tener en cuenta. El segundo punto que me parece importante es cuándo podría proceder esta mediación. Teresita dijo en una etapa que sería antes del concurso, y el doctor Pérez Arrabona señalaba que se hacía en una etapa preconcursal en España, se tendía a hacer esta etapa, y que de repente tenía como suerte, como posibilidad, si no se llegaba a un acuerdo, de saltearse la primera etapa del concurso e ir directamente a la liquidación. Yo escuché esa posición española, o sea, de que si se va a una etapa preconcursal en la que se tienta un posible acuerdo de reorganización, porque va en conjunto esa reorganización, como decía el doctor, con el plan de pagos y con esa posibilidad de acordar un plan de pagos en forma extrajudicial. Pero también creo que no necesariamente se podría saltar a la liquidación, porque a veces
y lo he visto en la parte de sobreendeudamiento, que lo trata la ley española y lo tratan otras leyes, cuando se trata, en la francesa fundamentalmente, cuando se ha tentado acuerdos extrajudiciales, uno va sobre una base y sabe exactamente cuáles son las diferencias que existen entre las partes. Y un juez podría, como existe por ejemplo en Francia, llegar a imponer, o sea, en base a eso y en base a esos informes que pueda hacer el mediador concursal que le eleve al juez, ese juez puede tener un panorama más claro de cuáles son esas posiciones y de repente tentar e inclusive, por ejemplo en España, llegar a aplicar una fórmula que surja de esa posible negociación o que trate de contemplar los intereses comunes de esa negociación, porque en los casos de sobreendeudamiento de personas físicas lo que se busca es la segunda oportunidad, que en definitiva ese deudor quede liberado y se le condonen las deudas que tiene en cuanto a la masa, fundamentalmente cuando ya se le liquidaron todos los bienes y tiene objeto mantenerlo embargado hasta el fin de sus días o hasta que cumpla los años correspondientes de la prescripción. Entonces, a mí me parece que este tema tendría que ser profundizado. No necesariamente creo que tenga que ser en una etapa preconcursal, creo que puede habilitarse en el concurso. Lo que sí entiendo es que si ya se trató el tema, capaz que el deudor ya pide directamente su liquidación y no va a esa etapa. Pero creo que puede haber siempre alguna oportunidad que evite los costos del concurso, los gastos que supone el concurso en sí mismos, los gastos por honorarios que estamos hablando, y tal vez pueda llegarse a una feliz solución. Feliz nunca es, pero feliz nunca es, porque siempre hay quitas que molestan a cualquiera. Pero tal vez se pueda llegar. Lo que pasa es que las soluciones de el concurso para mí es una solución necesaria, porque por lo menos se logra sacar, en este caso, una empresa del circuito del mercado. No podemos hacer lo mismo en una persona física. No la vamos a matar a la persona física, no la vamos a liquidar. Entonces, me preocupa más en el caso de la persona física. Pero entiendo que en la empresa siempre hay alguien que ocupa el lugar de esa empresa. Otro empresario, salvo que la actividad que realiza no tenga ningún objeto. No sé si alguien más tiene algún tipo de preguntas o alguna pregunta. Sí, como yo creo que acá hay una cosa también a resaltar, Enrique, y que es el tema de la imagen de una empresa cuando va a concurso, ¿verdad? ¿Cómo le juega eso para poder a ese empresario el tema de que fue a concurso, ¿verdad? Entonces, si se pueden evitar ese tipo de soluciones con estos métodos que tienen como valioso la confidencialidad, es un elemento más para poder permanecer en el mercado y poder seguir con la actividad que viene desarrollando. Eso me parece que habría que considerar eso también en este caso. Yo lo comparto. Lo que estoy diciendo, que en materia concursal esto requiere un análisis bastante profundo. No es, porque uno, por ejemplo, hay que ver, esto se haría obligatoriamente en una etapa preconcursal, porque en España, como decía el doctor Pérez Rabona, no es obligatoria. Yo creo que en la etapa, por ejemplo, de personas físicas, sería obligatoria. Yo lo haría obligatorio. Buscar algún tipo de solución y después sí, alivianaría el proceso concursal que fuera. Porque uno ya tiene el antecedente. Pero lo que quiero decir con esto es que no es que solamente alcanza con poner en la ley, en un proyecto y no estoy criticando a nada, ¿no? Poner, bueno, habrá un mediador concursal. No, creo que habría que definir no solo la formación que tiene que tener ese mediador, sino que habría que definir a dónde debe apuntar y cumplir una serie de etapas. Digamos, hacer, no sé, una convocatoria a los acreedores, hacer algún tipo de audiencia con los acreedores presentes, buscar alguna, y que tuvieran, y para los efectos, como se hace obligatoria, que el que no concurra, por ejemplo, tenga una sanción.
Una sanción me refiero que puede ser en la pérdida de un crédito, si no venís, perdés el crédito. O sea, buscar alguna solución de esta, porque acá lo que se está buscando son soluciones en situaciones de crisis. No estamos hablando de soluciones. En principio estamos hablando de una regla. Sí, porque estamos en una situación de crisis, eso es lo que quiero decir. Pero hay que tratar de aprovechar esas crisis como para que salgan cosas positivas. Claro, eso es lo que quiero decir, que tratar de salvar estamos en un CTI, o sea, vamos a tratar de salir. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Acá Teresita, en el chat hay un comentario de que estas situaciones se podrían evitar con conciencia, los conocimientos y ética. Dice, los confeccionadores de las listas deben abogar porque el puesto sea cubierto por personas con capacidad adecuada para cubrir todas las reglas a las que se puedan ver expuestos. Es un doble filtro simultáneo operativo más que normativo. Esto para el tema de los mediadores, todos están sometidos a códigos de ética. Y en el tema de la ética de los mediadores es fundamental el saber hasta dónde uno como mediador puede actuar, ¿verdad? Y los límites que tiene. Entonces, si realmente se actúa con conciencia de la formación que se tiene y de las posibilidades de lo que se puede hacer, las cosas se podrían llegar a hacer bien, ¿verdad? Los distintos centros de mediación a nivel mundial, de acuerdo a lo que yo veo, controlan y todos tienen códigos de ética que son los que te habilitan a poder participar y a poder a poder participar de las listas y poder después ser elegidos como mediadores o no. Por eso es muy importante lo de la formación continua también. Porque acá como mediador, siempre como decimos, el mediador es una persona neutral, el construir esa neutralidad, que sabemos que ser neutral es como que es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de que esa neutralidad la podemos construir. Bueno, ¿cómo la podemos construir? Bueno, primero siendo honestos, poniendo las cosas sobre la mesa, tratando de mantener el nivel de igualdad de la situación de las personas que están dentro de la mesa de la negociación, legitimando a las partes. Digo, son distintas herramientas que va a tener el mediador para poder mantener esa neutralidad. Porque la diferencia del conciliador no hace propuestas, no asesora, no juzga. Entonces, bueno, en ese trabajo que tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer, es que está el tema de hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. muy bien. Esta jornada lo que buscó o lo que procura es introducirnos, ya les reitero que habían existido hace unos años, pero introducirnos en este tema de la mediación concursal, ver específicamente la experiencia española, y la hemos recibido de uno de los expositores al respecto más importantes, o sea, que tiene en este momento, que existen en este momento en España, que su posición ha sido ciertamente crítica, no con respecto a la figura, sino con algunos aspectos, fundamentalmente con la formación, y me pareció que personalmente estoy satisfecho con el resultado, porque me abre una serie de puntos que yo más o menos los conocía, pero era tratar de transmitírselos un poco a aquellos que están interesados en esta temática, fundamentalmente en la concursal. Si no tenemos más preguntas o comentarios, les agradezco enormemente, vuelvo a repetirle al doctor Pérez Rabona, que son las 1:28 de la mañana, y mañana tenés jornada de decanato a las 9 de la mañana, y a la doctora Teresita Facelli, que también sé que es una persona que se pasa de audiencias todos los días, y no es imposible de ubicar. Me despierta el doctor a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, pero Teresita se acuesta a las 2 y está a las 7 de la mañana levantada, porque empieza temprano con sus audiencias de 5 promedio diarias. Así que Acá hay una pregunta, Enrique.
Enrique, Sí. hay una pregunta. Adriana quiere comentar algo. Adriana Sofra. Hola, Sí. hola Enrique, Sí, hola a Adriana, todos. ¿cómo te va? Con mucho gusto. No, la verdad que quería, me pareció muy interesante lo de la doctora Facelli respecto a la mediación en el concurso. Quedé entusiasmada con el tema ese porque también cuando lo vemos desde el punto de vista concursal, netamente, o sea, el tema de la mediación como que queda, ya tenemos la empresa esa ahí ya tambaleando y ya enferma, y con un conflicto, un gran conflicto interno. Entonces me pareció de suma importancia y me abrió mucho me desafió a mirar más en ese tema de que la verdad que no lo habíamos considerado como tal, o sea, ya planteábamos como que no había posibilidad, como decía la doctora, de un arreglo, de lograr que las partes puedan llegar a un arreglo y mediar en determinados puntos controvertidos dentro del proceso. Así que eso la verdad que lo considero muy valorable, y bueno, sí, obviamente que ni que hablar, un lujo tener el decano de Granada, de la Universidad de Granada acá presente. Bueno, la verdad, un lujazo. Así que bueno, muchas gracias, estuvo precioso todo. Bueno, Muy bien, muchas gracias por tus palabras, Adriana. Este tema obviamente da para mucho más, pero la presentación creo que el objetivo está cumplido. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo fuerte a ti, a toda tu familia, a esa querida Universidad de Granada. Y muchas gracias, Teresita, que a Teresita nos vemos seguido. Vamos terminando por acá y bueno, nos estamos viendo. Que pasen todos muy bien. Abrazo para todos. Adiós. que pasen bien, Muchas gracias. 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 Adiós.